Dicen que los videojuegos son simples escapes de la realidad. Mundos digitales donde todo lo imposible se vuelve posible, donde los miedos no son más que píxeles y sonidos en una pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando esos mundos empiezan a reflejar lo que hay detrás del velo de lo real? ¿Qué ocurre cuando una simple partida se convierte en una experiencia que deja marcas en el mundo físico, en la mente o incluso en la vida misma? Hoy conocerás casos reales, documentados, que revelan el lado más oscuro de los videojuegos. Experiencias que jamás debieron ocurrir, juegos que jamás debieron existir, y misterios que siguen sin explicación hasta el día de hoy. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no es ficción. Casos aterradores relacionados con videojuegos, historias reales que no deberías jugar. Todo comenzó con un juego del que pocos se atreven a hablar, Polybius. Apareció misteriosamente en 1981, en un par de arcades de Portland, Oregón. Los jóvenes que lo jugaban decían experimentar mareos, pesadillas y pérdida de memoria. Algunos incluso aseguraron escuchar voces después de dejar la máquina. Testigos afirmaron ver a hombres vestidos de negro revisando las consolas sin motivo aparente, tomando notas y desconectando cables misteriosos. No había publicidad. No había empresa desarrolladora conocida. Solo un título que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Los registros oficiales nunca lo incluyeron, y sin embargo, decenas de reportes mencionan sus extraños efectos. Se dice que algunos jugadores desarrollaron psicosis, y que uno de ellos terminó desapareciendo sin dejar rastro. Hasta hoy, nadie ha podido confirmar si Polybius existió o fue un experimento de control mental encubierto. Pero las coincidencias son demasiado precisas. Demasiado oscuras. Otro caso que estremeció a la comunidad gamer ocurrió en 2011, con el lanzamiento de un mod del famoso juego Minecraft, conocido como Herobrine. Todo comenzó cuando usuarios afirmaron haber visto una figura misteriosa en sus partidas, ojos blancos, sin pupilas, observando desde la distancia. No atacaba. No hablaba. Solo aparecía y desaparecía. Algunos creían que era un glitch. Otros decían que era una broma del creador. Pero los testimonios comenzaron a multiplicarse. Jugadores afirmaban que, tras la aparición de Herobrine, sus mundos eran destruidos, los archivos se corrompían y los mensajes en los logs del sistema mostraban frases como "I'm watching you" o "Sbein you". Lo más escalofriante vino después, supuestos mensajes enviados desde correos desconocidos a jugadores que habían compartido las capturas. Mensajes que decían "no hables más de él" o "Herobrine es real". La comunidad investigó y descubrió que el nombre, Herobrine, coincidía con el de un hermano fallecido del creador del juego, Marcus Persson. Aunque él lo negó públicamente, muchos aseguran que el personaje fue incluido como homenaje, o como advertencia. Pero no todos los casos quedaron en simples leyendas. Algunos tuvieron consecuencias trágicas. En 2006, un joven de 17 años en Corea del Sur fue encontrado sin vida después de pasar más de 50 horas seguidas jugando StarCraft. El informe oficial concluyó que murió por agotamiento extremo. Pero su familia aseguró que, durante sus últimas horas, el joven había comenzado a hablar solo, mencionando que el juego le pedía que siguiera. Su computadora mostraba sesiones de juego interrumpidas por archivos generados automáticamente, con nombres como "Don't Stop" y "Stay Awake". Nunca se descubrió su origen. Lo más extraño fue que otros jugadores reportaron casos similares, donde la voz del juego parecía susurrar frases cuando se usaban audífonos a medianoche. Los servidores donde ocurrieron esos sucesos fueron cerrados sin explicación. Otro relato inquietante proviene de Japón. En 1998 se lanzó un título llamado Killswitch, un juego para PC que se autodestruía al completarlo. Solo existían 1000 copias. El protagonista podía elegirse entre dos personajes, una mujer o un demonio invisible. Si el jugador escogía al demonio, el juego se volvía casi imposible. Si elegía a la mujer, debía recorrer niveles llenos de mensajes en ruso y voces distorsionadas. Al terminarlo, el juego se borraba para siempre del disco duro. Una de las pocas personas que logró completarlo fue una mujer llamada Yamamoto Aiko. Subió un video de su partida a internet, pero el archivo estaba completamente en blanco. Ella desapareció días después. Hasta la fecha, su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos creen que Killswitch fue una obra de arte conceptual. Otros aseguran que fue un experimento de condicionamiento mental. Pero lo que nadie puede negar es que las copias restantes están desapareciendo una a una. También hay casos en los que los videojuegos parecen predecir tragedias. En 2010,
Un jugador de Persona 3 relató en foros que soñaba con escenas del juego que luego ocurrían en su vida real. Muertes de personajes que coincidían con pérdidas familiares, sucesos exactos reproducidos con días de diferencia. Cuando compartió sus experiencias, otros usuarios afirmaron lo mismo. Que el juego parecía tener la capacidad de reflejar la realidad, de anticipar la muerte, como si el límite entre el mundo virtual y el real se estuviera disolviendo. Ese jugador desapareció de las redes poco tiempo después, dejando un último mensaje: el juego sabe demasiado. Pero quizá el caso más perturbador sea el de Sad Satan, un juego hallado en la Deep Web. Un canal de YouTube lo dio a conocer en 2015, mostrando imágenes borrosas y sonidos inquietantes. El juego consistía en recorrer pasillos oscuros mientras se escuchaban voces en reversa, frases de asesinos seriales, y mensajes cifrados. Algunos jugadores reportaron recibir archivos maliciosos después de instalarlo. Otros afirmaron que sus computadoras comenzaron a mostrar rostros distorsionados y fotos de niños desaparecidos. La versión original del juego nunca fue localizada. Nadie sabe quién lo creó. Los que intentaron analizar su código encontraron secciones corruptas, imposibles de descifrar, con palabras en latín que hacían referencia a rituales de invocación. Varios youtubers que cubrieron la historia abandonaron sus canales. Uno de ellos aseguró haber recibido amenazas, y otro fue encontrado sin vida semanas después. Oficialmente, su muerte fue considerada un suicidio, pero en su computadora había un único archivo de texto: el juego no termina. No todos los videojuegos son simples programas. Algunos esconden intenciones desconocidas, mensajes ocultos o energías que van más allá de lo comprensible. Tal vez sean puertas. Tal vez sean espejos. Tal vez, solo tal vez, sean advertencias. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la ficción se mezcla con la realidad, cómo los límites se desdibujan, y cómo lo que parecía inofensivo se convierte en una trampa para la mente. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que un juego te observa? ¿Has escuchado sonidos que no estaban en la banda sonora, o visto sombras moverse en la pantalla cuando nadie más estaba ahí? Tal vez deberías pensar 2 veces antes de presionar Start. Porque en el mundo digital, no siempre eres tú quien juega. Si este video te dejó pensando, no te vayas sin dejar tu comentario. Cuéntanos si conoces algún otro caso aterrador o si alguna vez has sentido algo extraño jugando. Suscríbete para descubrir más misterios impactantes del mundo real. Y recuerda, no todos los juegos terminan cuando apaga la consola.